El sol de la tarde inundaba la suite presidencial del Hotel Belmore, envolviendo a Robert Kensington en una cálida luz dorada. Su imperio automotriz era vasto, dominaba mercados en todo el mundo, pero en ese momento no podía disfrutar de su éxito. Un dolor sordo, implacable, empezaba a invadir su pecho. Robert lo había sentido antes, pero hoy era diferente. La punzada crecía con una ferocidad que nunca había experimentado. Algo iba terriblemente mal. Había viajado a Los Ángeles con un propósito claro: asegurar la fusión que coronaría su legado empresarial. El Hotel Belmore, con su opulencia discreta, era su refugio habitual, un santuario entre las sombras donde las decisiones más importantes de su vida se forjaban lejos del escrutinio público. Pero mientras la elegancia del entorno lo rodeaba, sintió algo que ningún lujo podía desvanecer. El dolor, sutil al principio, se expandió por su pecho, recorriendo su brazo izquierdo y mordiendo su mandíbula como un recordatorio cruel de su mortalidad. Robert, con 40 años, lo reconoció al instante, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Siempre había sido fuerte, indomable. Esta vez, sin embargo, algo lo derrotaba. Intentó alcanzar el teléfono. Cada paso se volvía más titánico que el anterior. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras lo envolvieron y el mundo desapareció. La vida es una cuerda que tensamos sin saber cuándo se romperá. Robert siempre había caminado por esa cuerda con confianza, pero en el instante en que todo se volvía negro, entendió que el equilibrio nunca había estado en sus manos. En el pasillo justo afuera de la suite de Robert, Marta Rosario, una joven inmigrante afrodescendiente, empujaba el carrito de limpieza con la misma precisión con la que, en otro tiempo, había manejado jeringas y vendajes. La eficiencia y discreción que la definían no eran solo el fruto de la rutina, sino de una disciplina forjada en los hospitales de su México natal, donde las vidas que tocaba dependían de su destreza y cuidado. Hacía 2 años que había dejado atrás esas salas llenas de urgencias y promesas rotas. Como enfermera, buscando en los Estados Unidos la esperanza de un futuro más brillante. Pero aquí, en esta tierra prometida, Marta había chocado de frente contra los muros invisibles de las oportunidades esquivas y los trámites interminables. Es curioso, reflexionó en silencio, cómo a veces la vida te lleva tan lejos de lo que amas que te obliga a redescubrir la fuerza que llevas dentro, incluso cuando sientes que te han arrebatado todo lo que eras. Mientras se acercaba a la puerta de la suite, un ruido sordo la hizo detenerse. Algo no estaba bien. Su instinto, forjado tras varios años de trabajo en hospitales mexicanos, se activó de inmediato. Golpeó la puerta suavemente, esperando escuchar algún sonido desde adentro. Nada. Llamó una segunda vez, esta vez más fuerte. «¿Señor?», preguntó en un inglés con marcado acento mexicano, pero no hubo respuesta. Sin pensarlo 2 veces, sacó la llave maestra y entró rápidamente a la habitación. Su corazón se aceleró al ver al hombre desplomado en el suelo, inconsciente. El rostro de Robert estaba pálido, cubierto de sudor frío. Marta sabía de inmediato lo que estaba ocurriendo. «Infarto», pensó, la palabra resonando en su mente con la fuerza de un rayo. El tiempo parecía detenerse mientras su entrenamiento de enfermera tomaba el control. En un movimiento rápido, se lanzó hacia el teléfono junto a la cama y marcó el número de emergencias. Su voz, calmada pero urgente, se escuchó firme cuando informó a la operadora sobre la situación. «Tengo un hombre de unos 40 años. Parece estar sufriendo un ataque al corazón. Estoy en el Hotel Belmore, Suite 1203. Necesitamos una ambulancia de inmediato». La operadora le dio instrucciones mientras confirmaba que la ayuda estaba en camino. Marta, sin perder un segundo, volvió junto a Robert. Comprobó su respiración y pulso. El latido de su corazón era irregular, apenas perceptible. «Vamos, no te rindas», susurró, su acento envolviendo la habitación con una calidez inesperada. Sabía exactamente lo que debía hacer. Con determinación, desabrochó la camisa del hombre, liberando su pecho para facilitar su respiración,
y colocó ambas manos sobre su esternón, comenzando las compresiones torácicas. Sus manos, firmes y experimentadas, se movían con fuerza y precisión, como lo había hecho tantas veces antes en su vida como enfermera. El ritmo era constante. 30 compresiones, 2 respiraciones, se repetía. Tras las compresiones, inclinó suavemente su cabeza hacia atrás, abriendo las vías respiratorias, y selló su boca sobre la de él, insuflando aire con cuidado, llenando sus pulmones con vida. No había titubeos, solo la certeza de que en cada aliento, en cada presión, la frágil línea entre la vida y la muerte se hacía un poco más clara. Salvar una vida no es solo un acto físico, es dejar una huella en la existencia de alguien, aunque esa persona nunca sepa tu nombre. El sonido de su respiración entrecortada llenaba la habitación. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. El corazón de Robert se resistía a reactivarse, pero ella no iba a rendirse. Con cada presión sobre su pecho, su mente viajaba a los recuerdos de sus días en México, donde la esperanza era a menudo el único recurso disponible. El aire estaba envuelto en el aroma de su perfume, una mezcla de vainilla y jazmín que acostumbraba usar, impregnando el ambiente clínico de la habitación con una fragancia reconfortante. Marta continuaba con su labor, sin darse cuenta de que ese aroma sería la clave que más adelante despertaría algo en la memoria de Robert. Finalmente, escuchó el sonido lejano pero reconfortante de las sirenas de la ambulancia aproximándose. No se detuvo hasta que los paramédicos irrumpieron en la habitación. Su uniforme como chica de la limpieza contrastaba con la piel oscura de Marta, quien continuaba el RCP hasta el último segundo. Uno de los paramédicos se arrodilló junto a Robert, mientras el otro le dio unas palmaditas en el hombro a Marta. «Lo hiciste bien, nosotros nos encargamos ahora», le dijo con una sonrisa, su tono lleno de respeto. Marta se levantó, agotada, con el sudor corriendo por su frente, mientras observaba cómo los paramédicos conectaban al millonario a una máquina de desfibrilación. Su corazón, que había estado acelerado por la adrenalina, empezaba a calmarse mientras el equipo médico tomaba el control. La vida de los héroes anónimos transcurre en silencio, mientras su valor late en los corazones que rescatan sin ser vistos. Observó cómo lo cargaban en la camilla, su mente aún con el hombre al que había salvado, aunque sabía que él nunca sabría quién era ella. Para Robert Kensington, inconsciente, Marta era solo una sombra, una presencia invisible que apareció en el momento más oscuro y luego desapareció. Pero para ella él era otra esplendente vida más que merecía ser salvada. El corazón de Marta parecía gritarle en cada latido: «Tal vez nunca recuerden tu rostro, tal vez nunca sepan tu historia, pero en el corazón de cada vida que salvas dejas una huella eterna». Cuando la puerta del ascensor se cerró con el sonido rítmico del desfibrilador, Marta volvió a su carrito de limpieza. Respiró hondo, aún temblando levemente. El aroma suave de su perfume la envolvía, recordándole que, aunque no tenía título ni reconocimiento en este país, su propósito seguía siendo el mismo. Sin saberlo, había dejado una huella en la vida de Robert Kensington. Pero él, en ese momento, no tenía ni idea de que la mujer que lo había salvado con sus manos expertas y su voz firme, aún estaba allí, volviendo silenciosamente a su rutina. Hay momentos en los que la mayor recompensa no es el reconocimiento, sino el simple hecho de saber que por un instante fuiste el puente entre la vida y la muerte. Al final de la jornada, Marta se quitó el uniforme de trabajo y se vistió de forma muy sencilla. Pero esta vez, su mente no estaba en su rutina. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en su casillero, su corazón se sentía inquieto. El hombre al que había salvado, ese millonario poderoso e intocable, seguía en su mente. No podía simplemente regresar a casa como si nada hubiera pasado. Había algo en ella, una mezcla de deber y humanidad, que la empujaba a hacer más. Sabía que no podría descansar sin saber cómo estaba. Se ató el cabello con un lazo y salió del hotel, pero en lugar de tomar el autobús hacia su modesto apartamento, giró en dirección al hospital.
Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la acera, y el murmullo constante de la vida nocturna se mezclaba con sus pensamientos. El aroma familiar de su perfume, una mezcla de vainilla y jazmín, flotaba a su alrededor, dándole una calma íntima que necesitaba. Sabía que su visita sería anónima, silenciosa, pero eso no le importaba. Lo que le inquietaba era saber si él estaba bien, pues en su interior sabía que el camino que el deber dicta nunca está trazado en la grandeza de los actos, sino en los pasos invisibles que damos cuando nadie nos observa, cuando nuestro único juez es el alma. Cuando llegó al hospital, las luces blancas y frías de la recepción la recibieron con una impersonalidad que contrastaba con la calidez de su perfume. Se acercó al mostrador y, con el mismo tono educado que usaba en su trabajo, preguntó por Robert Kensington. «Buenas noches. ¿Podría decirme cómo está el señor Kensington?», preguntó en su inglés marcado por un fuerte acento de su lengua nativa. La recepcionista, una mujer rubia y cansada, levantó la vista de la pantalla de su computadora y la miró por un momento, dudando. Quizás se preguntaba por qué una mujer tan modesta, tan humilde, estaba interesada en un hombre como Robert Kensington, un nombre que resonaba en los círculos de poder. Pero el profesionalismo pudo más. «Está en la UCI, recuperándose», respondió la recepcionista sin mucha emoción. «¿Podría decirme si sus familiares han venido a verlo?», preguntó Marta con sincera curiosidad para no saberlo solo en tan delicada condición. «No ha tenido visitas, al menos no familiares». Eso último lo añadió con una leve expresión de extrañeza, como si tal detalle fuera una rareza para alguien de su estatus. El corazón de Marta dio un vuelco al escuchar aquello. ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera visitado? Ninguna esposa, ningún hijo o hermano que velara por él. Estaba solo. Su determinación se afianzó en ese mismo instante. Si nadie más iba a preocuparse por él, entonces ella lo haría, aunque solo desde las sombras. «¿Es posible verlo?», preguntó, titubeante, consciente de que su deseo de permanecer anónima la limitaba. «No hoy», respondió la recepcionista, ahora con una sonrisa educada pero firme. «Solo visitas limitadas en este momento». Marta asintió y, en lugar de insistir, se apartó del mostrador sintiéndose pequeña ante las reglas del hospital, pero no vencida. Se quedó un rato más en la sala de espera, sus pensamientos girando en torno a la fragilidad de la vida y lo efímero de la existencia. Desde el rincón veía pasar enfermeros, médicos y pacientes, pero su mente estaba en la habitación que no podía ver, en el hombre que aún luchaba entre la vida y la muerte. Pasaron los días, y Marta volvió al hospital en sus horas libres al término de su jornada, siempre vestida de manera modesta, como una mujer más entre tantas. Se enteraba del estado de Robert, preguntando discretamente en recepción, y en una de esas visitas finalmente obtuvo lo que deseaba, una pequeña ventana de oportunidad. Si quiere verlo, puede pasar unos minutos. Está dormido, pero puede entrar, le dijo una enfermera compasiva que había notado su constante presencia en el hospital. El corazón de Marta dio un salto. Por fin podría verlo, asegurarse de que estaba bien, aunque él nunca sabría de su visita. La enfermera la guió por un largo pasillo blanco, donde cada paso resonaba como un eco de su propio destino. Llegaron a la habitación y Marta se detuvo en la puerta, sus manos temblorosas sujetando el pomo. Respiró hondo, llenándose del aroma reconfortante de su propio perfume de vainilla y jazmín, y entró. Robert estaba allí, inmóvil sobre la cama. Las máquinas a su alrededor emitían pitidos constantes, midiendo los latidos de un corazón que, apenas días antes, había estado al borde del colapso. Su rostro, tan seguro y frío cuando estaba despierto, ahora parecía vulnerable. Había algo en esa quietud, en esa fragilidad, que le hacía parecer más humano. El poderoso millonario no era más que un hombre, uno que había estado tan cerca de perderlo todo. La habitación entera parecía clamar una verdad.
El poder y la riqueza son máscaras que caen en la fragilidad del cuerpo, pero es la compasión silenciosa la que revela la verdadera fuerza de un alma. Marta se acercó en silencio, cuidando de no hacer ningún ruido. Sus pasos eran ligeros, como si temiera romper la delicada paz de la habitación. Se quedó a su lado, observándolo por un largo momento. Verlo así, sin las máscaras de su poder, le recordó lo frágiles que todos somos, sin importar cuánto tengamos o lo lejos que hayamos llegado. «Estás vivo», pensó para sus adentros, mientras una sonrisa triste se dibujaba en su rostro. Eso es lo único que importa. La atmósfera estaba cargada con el aroma suave de su perfume, la mezcla de vainilla y jazmín envolviendo el espacio como una caricia invisible. Y entonces, sabiendo que su presencia no podía durar mucho más, Marta hizo lo único que sentía correcto. Se inclinó hacia él, lo suficiente como para poder murmurar unas palabras inaudibles, como una promesa hecha solo al viento. «No necesitas saber mi nombre ni recordar mi rostro. Solo quiero que, en lo más profundo de tu ser, sepas que, en el instante más frágil de tu vida, no estuviste solo. La vida te ha dado una segunda oportunidad. Aprovéchala», susurró sabiendo que su voz se perdería en el vacío de la habitación. Con una serenidad que solo el deber cumplido otorga, giró sobre sus pasos y avanzó hacia la puerta. Cerró los ojos al cruzar el umbral, permitiendo que el peso de su misión se disolviera en el silencio. Sabía que el alivio no residía en ser vista, sino en saber que su silenciosa intervención había inclinado la balanza a favor de la vida. Lo que Marta no sabía era que, minutos después de su partida, cuando Robert despertó brevemente, lo primero que llenó sus sentidos fue un aroma suave, pero inconfundible. Vainilla con un toque de jazmín. Una sonrisa ligera, apenas perceptible, se dibujó en sus labios. Algo en ese perfume le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba ubicarlo en su memoria. Pero el recuerdo le robó una pequeña paz, una calidez que lo envolvió mientras se hundía de nuevo en el sueño reparador de su convalecencia. Era una tarde tranquila en el Hotel Belmore. Los rayos dorados del sol penetraban suavemente por las ventanas, iluminando los pasillos con una calidez que contrastaba con la frialdad habitual del entorno. Marta, con su uniforme impecable y su carrito de limpieza, trabajaba con la misma precisión que siempre, pero su mente estaba lejos de las tareas cotidianas. Desde el día en que había salvado la vida de aquel hombre en la suite 1203, algo en su interior había cambiado. Aunque su rutina diaria no se había alterado, el recuerdo de esa intervención seguía latiendo en su corazón, invisible para el mundo exterior, pero vibrante en su ser. Mientras Marta limpiaba las barandillas doradas del pasillo, las puertas del ascensor se abrieron silenciosamente y Robert Kensington salió caminando con pasos lentos pero firmes. Tras 2 semanas de hospitalización y aunque su cuerpo aún no estaba al 100%, la arrogancia que siempre lo había definido permanecía intacta. Marta, de espaldas, absorta en su rutina, no lo vio. Estaba concentrada en su trabajo, empujando el carrito de limpieza por el pasillo cuando, al girar para continuar con su labor, tropezó inesperadamente con él. El impacto fue leve, apenas un roce suficiente para que Robert se detuviera en seco. Sus ojos se encontraron de inmediato. Por un instante, todo pareció detenerse. La mirada de Robert destilaba frialdad y molestia, mientras que Marta, sorprendida, mantuvo su compostura sin perder la serenidad que siempre la caracterizaba. Aquel momento fue desconcertante. Marta lo había visitado días antes en el hospital, ansiosa por saber cómo se encontraba después del rescate de emergencia. Había sentido un alivio al verlo bien, pero ahora, al enfrentarse a su mirada despectiva, su corazón se oprimió nuevamente. «Deberías tener más cuidado», espetó Robert con una mezcla de irritación y desdén, «aunque supongo que no puedo esperar mucho más de una mujer afrodescendiente». La frase, cargada de racismo, fue un ataque directo, dejando claro que no solo se refería a su uniforme de limpieza, sino también a su piel oscura. Marta lo miró fijamente,
sintiendo el peso de esas palabras, una carga que había soportado muchas veces antes. Sin embargo, no permitiría que su dignidad fuera menospreciada por alguien que creía que el poder le daba derecho a humillar a los demás. Con una calma que contrastaba con la mordacidad del millonario, respondió: «Disculpe, señor, fue un accidente haberlo tropezado. Respecto a su comentario, todo lo que puedo decirle es esto. Los ojos pueden ver el color, pero solo el alma reconoce la esencia de una persona. Y, señor, lo que usted ve en mí es solo el reflejo de lo que elige ver en sí mismo». Sus palabras resonaron en el aire, suaves pero firmes, como un eco que no se disipaba fácilmente. En una incómoda desnudez de argumentos, Robert se quedó callado por un instante, sorprendido por la sabiduría detrás de la respuesta. No esperaba que alguien como Marta, en su posición, de su color, le hablara con tal dignidad. Abrumado, no supo qué decir. No pudo sostenerle la mirada por más tiempo y, sin agregar nada más, siguió su camino con pasos algo apresurados, como si quisiera escapar de una verdad que lo había descolocado. Cuando llegó a la puerta de su suite y la cerró detrás de él, algo lo perturbaba. Aquel encuentro, aunque breve, lo había dejado con una extraña sensación. Mientras se dirigía hacia el sofá, una suave fragancia lo envolvió. Era el aroma familiar de vainilla y jazmín. Se detuvo en seco, y por alguna razón que no lograba entender, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, haciéndole olvidar el incidente. Robert inhaló profundamente, intentando ubicar en su mente por qué ese perfume le resultaba tan familiar, por qué lo hacía sentir una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Era una sensación enigmática, casi inquietante. Sin poder evitarlo, dejó que esa fragancia lo envolviera, robándole una sonrisa que él mismo no pudo explicarse. Al día siguiente, convencida de que Robert Kensington no estaba en la habitación, Marta entró en la suite presidencial del Hotel Belmore, ignorando que el huésped había decidido guardar reposo en ese mismo recinto. En silencio, comenzó a cambiar la lencería de la cama, intentando ser lo más cuidadosa posible, sin hacer ruido, como si con ello pudiese evitar perturbar el ambiente elegante y tranquilo del lugar. Mientras quitaba las sábanas, de repente escuchó un sonido. Alzó la vista y, para su sorpresa, Robert salió del baño envuelto en una bata de baño blanca, el cabello aún húmedo. A pesar de su estado de convalecencia, su porte seguía siendo imponente, y la bata, que caía sobre su cuerpo de manera casual, lo hacía lucir más atractivo de lo que Marta hubiera querido admitir en ese momento. Él la miró con incredulidad, como si no esperara ver a alguien en su habitación, y de inmediato frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?», exclamó con irritación, su tono despectivo llenando la habitación. «¿Acaso este hotel no tiene más personal? Lo que faltaba, una chica de color inmiscuyéndose en la privacidad de mi habitación». Su voz se llenó de desprecio, haciendo que el aire entre ambos se tornara más denso. Marta, por un segundo, sintió el peso de esas palabras, como si el color de su piel y su posición fueran lo único que él podía ver. Pero no perdió la calma. No iba a permitir que la humillación la afectara. Respiró hondo, recordando las palabras que siempre se decía a sí misma cuando enfrentaba este tipo de situaciones. Con un gesto lento y digno, terminó de alisar la sábana que tenía entre las manos, antes de levantar la mirada hacia él, sus ojos llenos de una serenidad que contrastaba con su furia. «Señor Kensington», comenzó con voz suave, pero firme, «a veces la vida nos coloca en lugares donde no queremos estar y nos pone frente a personas que no esperábamos conocer. Pero lo que realmente importa no es el lugar ni el color que llevamos en la piel. Lo que trasciende es cómo nos tratamos los unos a los otros en los momentos más difíciles». Hizo una breve pausa, su mirada fija en la de él, viendo más allá de su arrogancia. «Yo estoy aquí para hacer mi trabajo, pero si hay algo que he aprendido es que incluso en las tareas más sencillas podemos encontrar la humanidad que compartimos. Tal vez no me vea como alguien importante para usted, pero en los momentos más frágiles, señor, somos todos iguales».
Las palabras de Marta resonaron en el aire como una verdad irrefutable. Durante unos segundos, el silencio en la habitación fue absoluto. Robert, quien había comenzado la conversación con una postura de superioridad, sintió cómo aquellas palabras lo atravesaban. Algo en su interior se removió, aunque no lo quiso admitir. La calma y la sabiduría con la que ella había hablado lo desarmaron. Marta mantuvo su compostura mientras el silencio incómodo llenaba la habitación. Sus palabras, llenas de calma y sabiduría, aún resonaban en el aire. Robert parecía haber sido desarmado por completo, pero su mirada seguía cargada de resentimiento. Ella sabía que el peso de sus prejuicios no desaparecería tan fácilmente. Entonces, en tono sereno, preguntó: ¿Va a permitirme continuar con mi trabajo, señor Kensington, o debo marcharme? Robert apretó los labios, su irritación apenas contenida. De repente, hizo un ademán brusco, inclinándose hacia la mesa junto a él, donde estaba su teléfono. Su mano se posó sobre el aparato, sus dedos temblorosos. «Voy a pedir que envíen a alguien más», murmuró con desprecio. «Alguien que no sea de raza afrodescendiente». El comentario fue ácido y directo, dicaz. Mientras levantaba el teléfono, Marta lo interrumpió de inmediato, sin perder la calma, pero esta vez sus palabras lo hicieron detenerse. «Señor Kensington, usted no debería enojarse así tras haber sufrido un infarto al miocardio». El millonario se congeló, el teléfono a medio camino en su mano. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alarma. ¿Cómo sabía ella eso? Él no había compartido detalles de su condición con nadie fuera del equipo médico. Su expresión se volvió rápidamente de incredulidad. «¿Cómo sabes eso?», preguntó entre desconfiado y alerta. Marta sintió que estaba a punto de delatarse a sí misma. Si no encontraba una rápida excusa, Robert descubriría quién era realmente. Tomó aire y con una sonrisa ligera respondió: «Es solo que estaba limpiando cerca cuando vi entrar paramédicos a esta habitación. Usted es joven y fue lo que me imaginé al ver todo». Robert entrecerró los ojos, no convencido por la explicación, pero no pudo refutarla de inmediato. Bajó lentamente el teléfono, pero la duda seguía presente en su mente. Algo no encajaba. Sabía que esa respuesta escondía algo, pero no podía descifrar qué. «Tienes 15 minutos para hacer lo que vayas a hacer aquí, o me quejaré con la gerencia sobre tu ineptitud», respondió al fin, su voz aún cargada de autoridad, aunque algo más contenida. Marta, viendo que había superado la tensión del momento, asintió con dignidad y se apresuró a retomar su tarea, recogiendo las sábanas usadas y cambiando la lencería con la misma precisión que antes. Sus movimientos eran eficientes, cada acción meticulosamente ejecutada. Mientras tanto, Robert se dejó caer en un cómodo y amplio sofá de la suite, con los brazos cruzados y una mirada fija en Marta. Su mente no podía detenerse. Una serie de pensamientos reflexivos comenzaron a inundar su conciencia. La joven trabajadora era diferente a lo que había imaginado. Había algo en su presencia, en la serenidad con la que manejaba la situación, que lo desconcertaba. A pesar de su intento de imponerse sobre ella, parecía que era él quien había sido desarmado, diciéndose: «Hay una calma en ella que desafía toda lógica. El orgullo me dicta que la rechace, pero mi alma parece inclinarse ante algo mayor que el color de su piel o su posición. ¿Acaso el verdadero valor se oculta en los lugares donde nunca he buscado?». A medida que el aroma de vainilla y jazmín flotaba nuevamente en el aire, esta vez sin la distracción de la tensión del momento, Robert lo reconoció con más claridad. Ese perfume provenía de ella, la misma fragancia que había sentido la primera vez que abrió los ojos después del infarto. Una fragancia que le había provocado una extraña sensación de paz, incluso en medio de su debilidad. Mientras la observaba en silencio, no pudo evitar preguntarse quién era realmente esa mujer. ¿Cómo había logrado mantener tanta calma frente a su desdén? Y sobre todo, ¿por qué su aroma le resultaba tan familiar, tan reconfortante?
La duda se instaló en su mente, haciéndolo cavilar más profundamente de lo que hubiera querido. Marta continuó trabajando con diligencia, cada movimiento medido, su rostro concentrado en la tarea que tenía entre manos. La habitación, ahora limpia y ordenada, parecía volver a respirar con una calma renovada. Robert, desde el sofá, no apartaba la vista de ella, perdido en sus propios pensamientos. Pero había algo más que lo perturbaba, algo que iba más allá del simple hecho de que ella había entrado a limpiar. Era su forma de moverse, de hablar, de responder a su arrogancia con una calma que lo desarmaba. Justo cuando la chica terminó y se dirigía hacia la puerta, se detuvo de repente. Su mano rozó suavemente el pomo, pero no lo giró. En cambio, se dio la vuelta. Sus ojos oscuros y profundos se clavaron en los de Robert. El peso de su mirada fue inesperado para él, tan silencioso como potente. Sabía que las flores pueden ser curativas. Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de una verdad ineludible. Para sanar su corazón, primero tiene que sanar su alma de las emociones mal canalizadas. Hizo una pausa permitiendo que sus palabras lo envolvieran. ¿Me permitiría traerle flores todos los días que acompañen su soledad? La pregunta quedó suspendida en el aire, inesperada, envolviendo a Robert como una brisa suave que desarma los muros más altos. Por un instante, el millonario no supo qué responder. Aquella joven, a la que había tratado con desdén, de repente le hablaba como si conociera los recovecos más profundos de su alma, como si hubiera visto algo dentro de él que él mismo se negaba a reconocer. Frunció el ceño, desconcertado. «¿Cómo sabes tú que mi corazón necesita ser sanado?», preguntó, su voz saliendo más baja de lo habitual, casi dudosa. «¿Y cómo sabes de mi soledad?». Marta mantuvo su compostura sin apartar la mirada de él. En lugar de retroceder, sonrió suavemente, una sonrisa que transmitía una sabiduría antigua, una que no necesitaba ser explicada con palabras. «Hay cosas que no se dicen, señor Kensington», respondió su voz tan tranquila como antes. «Se sienten. A veces el silencio de una habitación es suficiente para conocer el peso que lleva a alguien en el alma». Su mirada se suavizó aún más. «Y un corazón que no ha sanado deja cicatrices que se reflejan en los ojos, incluso si no quiere admitirlo». Robert sintió que algo dentro de él se quebraba ante esas palabras. Quería replicar, buscar alguna respuesta que lo colocara nuevamente en control de la situación, pero no encontró nada. Estaba frente a una verdad que lo desarmaba por completo. Bajó la mirada por un instante, sus pensamientos enredándose mientras intentaba encontrar la salida lógica a lo que acababa de escuchar. «¿Flores?», preguntó al fin como si fuera un concepto ajeno para él. Alzó la vista hacia ella, desconfiado pero también curioso. «¿Y por qué crees que unas simples flores podrían hacer alguna diferencia?». Marta lo observó, percibiendo la grieta que se había abierto en su fachada. Su tono seguía siendo suave, pero en él había una certeza que no podía ser desafiada. «Porque a veces lo que parece más sencillo es lo que más falta nos hace. Las flores traen belleza sin pedir nada a cambio. Y en su presencia silenciosa hay paz, señor. Tal vez las flores no cambien su vida, pero quizás le recuerden que siempre hay algo que florece, incluso en los inviernos más duros del alma». Robert la miró fijamente, aún desconcertado por la serenidad que irradiaba. No sabía cómo, pero esa mujer había logrado penetrar sus defensas más profundas. Sintió la necesidad de rechazar su oferta, de negar que algo tan simple pudiera tener algún valor para él, pero algo lo detuvo. Tal vez fuera su voz, o la extraña calma que traía consigo. Y entonces, en un gesto que lo sorprendió a sí mismo, Robert asintió lentamente. «Está bien», dijo casi en un susurro. «Puedes traer las flores». Marta sonrió suavemente, inclinando la cabeza en agradecimiento. Sin decir nada más, se giró hacia la puerta y la abrió con delicadeza, cruzando el umbral con la misma calma con la que había entrado.
Robert se quedó allí en el sofá sin apartar la vista del espacio que ella acababa de dejar vacío, y mientras el aroma suave de vainilla y jazmín se infiltraba en cada inhalación, una serie de pensamientos continuó invadiendo su mente. No entendía por qué, pero aquella mujer, con sus palabras simples y su serenidad, había logrado hacer que todo lo que había pensado de ella y de sí mismo se tambaleara. Al día siguiente, Robert Kensington despertó sintiendo un cambio inusual en la atmósfera. Su primera inhalación matutina trajo consigo un intenso aroma floral, un perfume vivo que llenaba la suite presidencial del Hotel Belmore con una calidez desconocida. Abrió los ojos lentamente, sus pupilas adaptándose a la luz suave que filtraban las cortinas. Y entonces lo vio: girasoles. Los vibrantes tonos amarillos llenaban cada rincón de la habitación. Arreglos de girasoles decoraban las mesas, el aparador junto a la ventana e incluso el escritorio. Pero lo que realmente llamó su atención fue el jarrón más grande, ubicado con esmero en el centro de la habitación. Estaba colocado sobre la elegante mesa de cristal y contenía los girasoles más majestuosos, erguidos como si el mismo sol los hubiera creado. Robert, aún aturdido, se levantó. Al acercarse al jarrón, sus ojos captaron una nota delicadamente colocada entre las flores. Una curiosidad inexplicable lo invadió. Tomó la nota con manos aún temblorosas y leyó en voz baja el mensaje manuscrito con una caligrafía fina, impregnado de un olor a vainilla y jazmín. Las flores no eligen a quién ofrecer su belleza, ni distinguen entre las manos que las recogen. En el corazón de la tierra no existe el color, ni el poder, ni el odio. Las raíces solo buscan agua, y los pétalos solo buscan el sol. Quien reconoce esto ha comenzado a entender el lenguaje del alma, donde todas las diferencias se disuelven y lo único que queda es la verdad del ser. Marta Rosario. El silencio en la habitación se hizo palpable mientras Robert releía el mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran demasiado grandes para ser comprendidas en un solo vistazo. Había algo profundamente poético en esa nota, una sabiduría que le habló directamente, atravesando las capas de arrogancia y prejuicio que había construido a lo largo de los años en su amurallado corazón. Se sentó en el borde de la cama, el jarrón de girasoles frente a él. El aroma y las palabras de la nota lo envolvieron en una quietud que nunca había experimentado. Su mente volvió a la joven que había entrado en su vida de forma inesperada, Marta Rosario. Una chica sencilla, cuya presencia lo había perturbado, pero que ahora de alguna manera lo desarmaba con un simple gesto de humanidad. ¿Cómo es posible que una mujer tan humilde tenga una sabiduría tan profunda?, pensó. Miró alrededor de la suite una vez más. Cada girasol parecía ser un recordatorio de lo que había estado ignorando toda su vida, que no era el poder ni el dinero lo que definía a las personas, sino su capacidad para iluminar a los demás, como lo hacían esos girasoles al buscar la luz, sin importar quién estuviera observando. ¿Quién es ella realmente?, se preguntó en silencio, mientras la fragancia suave de las flores seguía invadiendo el aire, y por primera vez en años sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Entonces decidió celebrar la vida con su mejor gala. Robert Kensington, elegantemente vestido tras una ducha revitalizadora, decidió bajar al lobby del lujoso Hotel Belmore. Todavía absorto en el mensaje que había leído aquella mañana, los girasoles y la nota escrita por Marta seguían ocupando un lugar preponderante en sus pensamientos. Algo en su interior lo empujaba a abandonar la quietud de la suite, como si las piezas que le faltaban para comprender lo que había ocurrido durante su infarto comenzaran a moverse. El lobby del hotel irradiaba un lujo discreto. Robert avanzó hacia la terraza con una serenidad inusual, como si la fragancia de las flores y el ambiente cálido lo hubieran suavizado temporalmente. Al salir a la terraza, la brisa de las costas del Pacífico lo envolvió, y el azul infinito del cielo y el mar frente a él parecían una extensión natural de sus pensamientos.
Se sentó en una de las sillas acolchonadas, un café negro en la mano, cuando algo atrajo su atención a lo lejos. Era Marta. Estaba de pie al final de la terraza, en una de sus infatigables labores de limpieza. Su postura tranquila y modesta contrastaba con el lujo del entorno, pero era precisamente su presencia lo que resaltaba sobre el bullicio. Sus movimientos eran calculados, aunque naturales. Robert la observó fijamente, sin comprender del todo por qué su atención se detenía en ella, hasta que el inconfundible aroma de vainilla y jazmín lo envolvió de nuevo, como si estuviese atrapado en su olfato. Era el mismo perfume que había sentido al despertar aquella vez durante su estadía en el hospital. Frunció el ceño bajando la taza de café. «Es imposible», pensó. Esa fragancia no podía ser casual. Algo en su memoria comenzaba a despertar, un recuerdo tenue y apenas perceptible, pero cargado de significado. Ese perfume. Lo sentí antes. Cerró los ojos, permitiendo que su mente lo transportara al día en que su mundo casi se apagó. El infarto, el dolor brutal en su pecho, la sensación de asfixia y la oscuridad que se cernía sobre él. No podía recordar mucho de ese momento, pero algo emergía como un destello fugaz. Antes de perder el conocimiento por completo, justo cuando el aire se le escapaba del cuerpo, ese perfume suave lo había acompañado. Ese mismo olor. Abrió los ojos de golpe, casi con pánico. Se levantó lentamente de la silla, con el corazón acelerado. «No puede ser», murmuró para sí mismo, «el perfume, la chica». Todo empezaba a alinearse, pero aún le faltaban piezas. No podía quitarse de la cabeza el hecho de que Marta estuviera vinculada a ese momento decisivo de su vida. Sin perder más tiempo, decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando esa corazonada que ahora lo invadía por completo. Robert caminó con determinación hacia la recepción del hotel, donde un joven recepcionista lo recibió con una sonrisa cordial. «Buenas tardes, señor Kensington. ¿En qué puedo ayudarlo?» Robert, con su tono imponente pero controlado, hizo su primera solicitud. «Necesito acceso a las grabaciones de seguridad del hotel, específicamente del día que sufrí el infarto. Debe haber cámaras en los pasillos cerca de mi suite». El recepcionista lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Lo siento, señor, pero las grabaciones de seguridad son confidenciales. Solo la administración o las autoridades pueden acceder a ellas bajo...» No. Robert lo interrumpió con firmeza. «Estoy seguro de que se puede hacer una excepción en este caso. Mi vida estuvo en peligro, y creo que las grabaciones me ayudarán a entender mejor lo que sucedió». El joven dudó por un momento, pero Robert intensificó su mirada, dejando claro que no aceptaría un no por respuesta. «Permítame hablar con el gerente, señor. Espere un momento». El recepcionista desapareció tras una puerta y, después de unos minutos de tensa espera, regresó junto al gerente del hotel, un hombre de mediana edad con un porte profesional. «Buenos días, señor Kensington. Comprendo su preocupación», dijo el gerente con tono amable. «Cuenta con mi autorización para revisar las grabaciones. Por favor, acompáñeme a la oficina de seguridad». Robert lo siguió, el sonido de sus zapatos resonando en los pasillos del hotel. Al llegar a la oficina, una pantalla mostraba una vista en directo de varias cámaras del hotel. «Veamos las grabaciones de ese día», dijo el gerente señalando el monitor. Robert observaba la pantalla con una mezcla de impaciencia y tensión, mientras las imágenes de la cámara de seguridad del pasillo de su suite presidencial retrocedían hasta el día del infarto. El gerente manipulaba los controles con cuidado, avanzando y retrocediendo las grabaciones. Las cámaras, colocadas en ángulos estratégicos, vigilaban cada rincón del hotel. Finalmente, la pantalla mostró el momento que Robert tanto temía y esperaba. El día en que casi perdió la vida. El gerente pausó un momento, ajustando el video para obtener una imagen más clara. La cámara del pasillo, que capturaba el exterior de la suite, tenía un ángulo que permitía ver el interior de la habitación, cuando la puerta estaba abierta, justo como sucedió ese día. En la imagen Robert pudo ver la puerta entreabierta. Unos segundos después,
Marta Rosario entraba apresurada en la suite. «Voy a hacer un zoom para que pueda ver mejor», dijo el gerente manipulando el control de la pantalla. La imagen se agrandó, y Robert pudo reconocer con más detalle la figura de Marta. Llevaba puesto su uniforme de limpieza, su rostro serio y concentrado, mientras corría hacia el interior de la suite. El video continuó revelando una escena que Robert jamás imaginó ver. Marta, de rodillas junto a su cuerpo inconsciente, en una carrera desesperada contra el tiempo. Robert observaba paralizado mientras la cámara revelaba cada detalle registrado de lo que ella había hecho por él. Primero, la vio inclinarse sobre su pecho y empezar a aplicar compresiones torácicas con una precisión firme, pero delicada. Sus manos subían y bajaban rítmicamente, presionando con fuerza sobre su esternón. Era evidente que sabía exactamente lo que hacía. Cada compresión era una súplica silenciosa para que su corazón volviera a latir con fuerza. Después de varias compresiones, vio cómo Marta inclinó suavemente su cabeza hacia atrás, abrió sus vías respiratorias y selló sus labios sobre los de él, insuflando aire con cuidado, en una respiración boca a boca, una reanimación cardiopulmonar hecha una y otra vez, con una dedicación incansable que parecía trascender el momento. La cámara, aunque distante, permitía ver claramente el rostro de la chica de la limpieza mientras lo hacía. La concentración, la desesperación silenciosa, pero también la determinación en sus ojos, como si cada gesto estuviera impregnado de la voluntad de salvarle la vida. Robert no pudo apartar la vista. Aquella joven a la que había despreciado por su posición social y el color de su piel era la razón por la que aún seguía vivo. «Mire usted, señor Kensington, aquí está el momento en que la joven de la limpieza realiza la llamada a emergencias», dijo el gerente, deteniéndose en una nueva escena del video. La grabación mostró a Marta deteniéndose brevemente para alcanzar el teléfono junto a la cama. Robert la vio tomar el auricular con manos temblorosas, pero firmes, y marcar con rapidez. A continuación, la cámara mostraba cómo hablaba con la operadora de emergencias, explicando la situación con una calma que, ahora entendía, había sido vital. Tras colgar, sin vacilación alguna, vio cómo ella regresó a su lado y reanudó la reanimación cardiopulmonar con la misma precisión. El gerente hizo una pausa dejando que la imagen permaneciera en la pantalla. Robert se inclinó hacia adelante, observando cada detalle de lo que estaba viendo, sintiendo cómo una verdad ineludible se hundía más profundamente en su mente. «La verdad, señor Kensington, tengo que decir que no tenía conocimiento de esto. Estoy tan sorprendido como usted. Ver a un miembro del personal de limpieza actuando así es impresionante. No imaginaba siquiera que esta joven tuviera la formación o el valor para hacer lo que hizo», acotó el gerente abismado ante las evidencias de las grabaciones. «¿Cómo es posible que no lo supieran? ¿Nadie les informó de lo que pasó?», replicó Robert todavía conmocionado, sin apartar la mirada de la pantalla. Ella, la señorita Marta Rosario, siempre enfocada en su servicio de limpieza, casi sin hablar con nadie, no mencionó nada, por lo que me parece evidente que no buscaba reconocimiento alguno. Mantuvo absoluta discreción de sus actos, señaló el gerente de forma concienzuda. El nudo en el estómago de Robert se hizo más fuerte. Esa pantalla, esas imágenes, revelaron toda la verdad. Ahora, él era incapaz de procesar por completo lo que estaba viendo. La revelación le golpeaba como una ráfaga de viento helado. Marta no solo lo había mantenido con vida, sino que había hecho todo lo posible para asegurarse de que los médicos llegaran a tiempo. «Gracias», logró decir finalmente con voz tensa, aún sin apartar la mirada de la pantalla. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Se levantó lentamente de la silla, con la mente en un torbellino, mientras las últimas imágenes seguían grabadas en su mente. Marta, la mujer que había tratado con indiferencia, era la razón por la que él seguía respirando ese día. Robert salió de la oficina de seguridad del hotel con el corazón arrugado. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad ineludible. Las grabaciones habían revelado todo, y ahora,
Con la mente inundada de imágenes, se dirigió hacia la terraza donde Marta Rosario continuaba limpiando, ajena a la revelación que acababa de ocurrir. La encontró de espaldas con su uniforme de limpieza inmersa en su tarea. Por un instante, Robert la observó en silencio, como si viera a Marta por primera vez, comprendiendo la profundidad de lo que había hecho por él. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, finalmente habló. «Necesito contratar una enfermera que cuide de mí, mientras me acompaña a recorrer el mundo, lo que dure mi vida». «¿Conoces a alguna que me recomiendes, Marta Rosario?» Marta, absorta en sus pensamientos, se detuvo. El sonido de su nombre, pronunciado por la voz que jamás habría esperado, resonó con fuerza en su interior. Lentamente se giró, y sus ojos se encontraron con los de Robert en una mirada profunda y electrizante. Ella, por primera vez, no supo qué decir. Su mente corría, buscando palabras, pero antes de poder responder, Robert continuó. «¿Por qué no me dijiste que eras tú?» El tiempo pareció detenerse. En ese instante, Marta comprendió que él lo sabía todo. No necesitaba explicárselo. Robert había descubierto la verdad, y en sus ojos no había reproche, sino una mezcla de gratitud y asombro. Con la serenidad que la caracterizaba, Marta contestó con suavidad. Porque a veces el verdadero valor no está en ser reconocidos, sino en hacer lo correcto, aunque nadie sepa que fuimos nosotros. El corazón más puro es aquel que actúa desde la compasión, sin buscar la gloria, sino solo el bien del otro. Las huellas más profundas no son las que dejamos para que los demás las vean, sino aquellas que permanecen en el alma de quienes tocamos, aún en el anonimato. Robert, conmovido, dio un paso hacia ella, su rostro suavizándose. El brillo en sus ojos revelaba una emoción que no podía contener. «Mi propuesta es en serio, quiero que vengas conmigo». Marta, aún sorprendida, sonrió tiernamente y, acercándose un poco más, lo miró fijamente a los ojos, desafiando todo el miedo y la duda que alguna vez pudo haber tenido. «¿Quieres que sea tu enfermera, tu cuidadora en ese viaje alrededor del mundo?» Robert tomó aire, su pecho lleno de una certeza que nunca había sentido. «Lo que en verdad quisiera es que mi esposa fuera una enfermera afrodescendiente, inmigrante, capaz de hacer latir mi corazón para siempre». Las palabras la golpearon con la fuerza de una verdad irrefutable. Marta, sin dudar un segundo más, se lanzó a sus brazos, sujetándolo con fuerza, como si todo el peso del mundo desapareciera en ese instante. Mientras lo abrazaba, le susurró al oído: «Sabía que tu actitud no era más que una coraza que escondía un corazón de verdad». Se miraron por un instante con todo el amor que nunca se habían atrevido a confesar, y luego sus labios se encontraron en un beso largo y profundo, lleno de todo lo que habían guardado en silencio. Cuando finalmente se separaron, Marta, con una sonrisa radiante y los ojos brillantes por la emoción, dijo: «Acepto ser tu esposa, tu enfermera, tu compañera y el gran amor de tu vida». En ese momento, mientras la brisa suave de la terraza acariciaba sus rostros y el aroma de lavanda y jazmín los envolvía, ambos supieron que habían encontrado en el otro lo que siempre habían estado buscando. Su historia, que había comenzado de manera inesperada, llegaba a un desenlace lleno de amor, de una verdad que trascendía todo lo que el poder, el dinero o la vida misma podían ofrecer. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora, no dejes de ver esta historia. Millonario compra una vagabunda para tener un hijo por contrato.